querida amiga y compañera de muchas aventuras, Aixa Montserrat Mondaca. Monse querida, te saludo con mucho, mucho cariño. Muy buenas noches, Rafa. Muchos saludos a tu público que como cada viernes está aquí contigo, muy atento a los temas tan interesantes que siempre nos presentas. Gracias, Monse. Recuerdo que la última vez que nos acompañaste aquí, la ocasión anterior, hablábamos de lo que ocurrió el 2 de junio. Hablábamos de toda esta extraordinaria aventura política que el pueblo de México protagonizamos y cómo nos vaciamos materialmente en las urnas y logramos que la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, ganara por un porcentaje gigantesco, realmente arrolló en esas elecciones. Y lo platicábamos tú y yo de que algo había ocurrido muy extraño. Y desde luego pensábamos que pues, mucho tuvo que ver el gran prestigio que a todo ese movimiento le dio nuestro candidato, nuestro presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador. ¿Recuerdas esta charla que tuvimos, Monse? No se está oyendo, se desconectó tu audio, Monse. Listo. Por Ya. supuesto que sí, Rafa, y te decía que no tengo ninguna duda, pues que mucho de este respaldo y cariño que ahora está recibiendo nuestra ya presidenta, Sí. pues es producto del esfuerzo y el trabajo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, desde luego. Ahora, en nuestro banner de presentación con el que invitamos a nuestros amigos a Internet y los que presentamos ahorita al abrir nuestra transmisión, aparece la fotografía del presidente López Obrador con su sonrisa característica, esa risa que lo caracteriza hasta en las caricaturas. En el muñequito, en el AMLito, siempre está con esa sonrisa. Yo creo que eso y el chinito aquí en la cabeza El son la gallito. característica, es el gallito del cabello de López Obrador, lo caracterizaron. Bueno, aparece esta fotografía que me encanta porque es una posición muy natural de él, como que siempre está en esa actitud. Pero por el otro lado, abajo poníamos en un cintillito que decía amores y nostalgias. Y Monse, yo te pregunto, esta frase de amores y nostalgias, eh, digamos que consideras que podría reflejar parte de nuestro sentimiento en estos días en los que, pues, como que apenas va realmente cambiando la imagen, como que dejamos el lunes la última versión de López Obrador y el martes ya nos encontramos con la nueva entrañable imagen de la doctora Claudia Sheinbaum, pero como que ahorita en estos días, no sé, yo personalmente te lo confieso y les confieso a los amigos de internautas, como que sí me siento alegre por ver que hay un futuro muy esperanzador para México, pero al mismo tiempo como que me gustaría que López Obrador siguiera, ¿no? Y Rafa, creo que, en mi caso, creo que debo de ir al psicólogo. ¿Por qué al psicólogo, Porque, Monse? porque no encuentro el nombre del sentimiento que tengo justamente estos días y que del cual platicas, ¿no? Me siento profundamente emocionada, contenta, entusiasmada, em, feliz por la presencia y la figura y el inicio de un gobierno como el de la doctora Claudia. Pero me siento con una ausencia tan grande, una, tristeza, eh, me falta algo. ¿Verdad que Tú sí? tal vez un psicólogo, si hay algún psicólogo aquí entre, tus escuchas, creo que nos podría ayudar a definir cómo se llama eso que estamos sintiendo, Un porque es sentimiento una combinación encontrado. completamente contradictorio. O a lo mejor no, ahorita en este momento que lo dije, Monse, a lo mejor ya hablando de un psiquiatra o un psicólogo que nos pudiera analizar, a lo mejor realmente no son sentimientos encontrados porque no hay cariño y odio, no hay rencores, no hay cosas así, sino más bien como que es una combinación, como cuando comes las postres esos agridulces, que comes dulcecito, pero lleva a grito del chamoy, ¿no? Entonces, sí sientes rico el azúcar, pero por el otro lado sientes ese a grito de que finalmente te hace disfrutar. Y en este caso, así como que sí vemos
por ejemplo, ahora la mañanera, la estamos viendo, la nueva mañanera, y como que en un momento cierro los ojos y digo, aquí está AMLO. Por supuesto, fíjate que hoy te cuento una anécdota muy rápida. Justo hoy platicaba con mi mamá, te manda muchos saludos, Ah, muchas a- gracias, un abrazo con mucho cariño. y que seguramente por aquí nos está viendo. Y me decía, no, es que estoy súper desvelada y no he dormido bien. Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues es que yo ya terminaron las mañaneras del presidente, pues ya no las iba a ver, entonces me he estado durmiendo tarde, pero llevaba 6 años levantándome con tiempo suficiente para prepararme un café y ponerme a ver las mañaneras del presidente. Entonces, estos 3 mañaneras que lleva la doctora, pues aunque he querido dormir más tarde porque me he acostado mucho más tarde, no puedo. Me dice, pero están muy buenas las mañaneras de la doctora también. Entonces, nos está cambiando y estoy segura que mi mamá no es el único caso, que hasta los horarios y las maneras en las que empezábamos el día se van a modificar y nos están cambiando de ciertas maneras. Sí, sí es cierto. Bueno, desde luego que no es el caso único de tu mamá. Sí. Creo que es en general. Yo no he tenido oportunidad de platicar mucho con amigos sobre este asunto. Como que, ya sabes que además, para bien o para mal, y no lo discuto hoy, como que los hombres siempre tratamos de esconder un poquito nuestros sentimientos que nos hacen sentir vulnerables o algo por el estilo. Entonces decir así como que extraño a alguien, pues no lo confiesa uno con facilidad, pero aquí que estamos en confianza contigo y con nuestros amigos internautas, pues debo decirlo así, realmente sí siento una gran nostalgia por la presencia de López Obrador y una gran esperanza de que efectivamente el segundo piso de la cuarta transformación sea una realidad y que dentro de 6 años estemos celebrando con bombos y platillos probablemente una nueva transición y que se continúe un tercer piso de la 4T, ¿no? No, por supuesto, yo creo que así será y creo que en 6 años efectivamente estaremos celebrando el gran avance que va a tener nuestro país ya con los cimientos que dejó Andrés Manuel, pero sí creo que esta tristeza y este em, sentimiento, más allá de la definición que le pongamos de tristeza, nostalgia, que lo extrañamos, que nos hace falta, creo que más allá del nombre que le pongamos, creo que es muy relevante que un personaje político, así, un político en el mundo, le pueda generar este sentimiento a con el nombre que le pongamos, a tantos millones de personas en el país. Porque contrario a lo que tú has hecho, Rafita, de que no te permites platicar sobre los sentimientos que uno va generando, yo sí lo he hecho. Y eh, eh, generalizadamente en la sociedad hay se nota la ausencia del presidente. Sí. Incluso para quienes no son López Obradoristas, notan la ausencia y les genera extrañeza, ya no tienen de qué quejarse, pero hasta ellos lo extrañan porque les falta algo para quejarse. Efectivamente, sí. ¿A quién le pego ahora? Dicen ellos, ¿no? Exacto, ya no tengo a quién criticar y ponían las mañaneras solo para salir con muchos argumentos y poder criticar y quejarse de Andrés Manuel, ¿no? Ya no Bueno, lo pues tienen, hasta ellos lo extrañan. oye, es que llegaron las críticas negativas y la obcecación de los contrarios del presidente López Obrador, como él decía, los adversarios, ¿no? Llegaron a tal punto que yo veía un comentario de López Dóriga en la televisión acerca de la canción que le obsequió la doctora Beatriz y Laura y Olga León.
Eugenia. Eugenia León, perdón, ya estoy con Laura o con Olga, y bueno, Eugenia León, le obsequian una canción que grabaron ellas con letra de nuestro muy admirado Miguel, ¿no? Pero estaba criticando López Dóriga que la rima no era exacta o que no era una rima muy natural, sino que estaba forzada. Imagínate a qué nivel llega este señor que no entiende que una Absurdo. canción en primer lugar no es poesía. Hay Claro. poesías que se musicalizan y se convierten en una canción, pero de hecho cuando alguien hace una letra de una canción no está haciendo una poesía con rima y con métrica, lo que hace es consonancia y ritmo. Entonces, la canción está muy bonita, La Paloma además como que fue. ¿Recuerdas, Monse, durante toda la campaña pues, el 2004, el 2006, el 2007 y después hasta en el 2008 con la defensa del petróleo, como que era casi un himno de nosotros, La Paloma? Por supuesto, es una canción bellísima y que, como bien dices, se volvió de estas canciones emblemáticas de Sí, nuestro movimiento, ¿no? Y sí, justamente hace unos días la escuché y algunas otras, y bueno, yo chillaba y chillaba y chillaba recordando esos momentos, ¿no? sí. Cuando íbamos marchando por Reforma, cuando teníamos el plantón en Reforma, los mítines en el Zócalo, y cómo muchas de esas canciones nos acompañaron a lo largo de nuestro movimiento, ¿no? Y te digo, Sí, estos días, ya escuchaba esta canción de la de Rodríguez, la de Ese hombre, ah, y sí, bueno, yo más chillaba, porque justo esa nostalgia de sí. todos esos momentos tan trascendentes que vivimos y que obviamente, pues, López Dóriga nunca lo podrá entender, su cartera no puede tener sentimientos. Exacto, que lo dijiste exacto, la cartera no puede tener sentimientos, pero Monse, yo creo que los seres humanos, por muchos intereses torcidos y la cartera y lo que tú quieras, no creo que dejemos de ser sensibles. Y yo creo que López Dóriga, cuando se va a dormir, debe entender que, pues, que es un mercantil su trabajo, que está ganando dinero con sus jefes, etcétera, pero en el fondo debe reconocer la bonomía de un hombre como Andrés Manuel, la calidad de estadista y sobre todo los resultados positivos para el país, ¿no? Yo espero que sí, quiero creer que dentro de todos estos intereses que están detrás de ellos, efectivamente, eh, saben que es por eso. Y espero que tengan la cordura y la sensatez y la decencia de en el fondo de ellos saber que lo que están haciendo es un negocio, pero que, Sí, no, válido probablemente, pero tiene claro, que ser. Algunos filósofos, ahorita con nuestros amigos internautas lo podemos platicar. Algunos han dicho, por ejemplo, hay uno de apellido Kant, que dice que uno tiene de manera natural, sin análisis o sin estudios, de una manera natural a priori, le llama él, el sentido de lo bueno y de lo malo. Es decir, yo, aunque no sea un letrado ni conozca mucho de leyes ni nada, dentro de mí sé cuando estoy haciendo algo malo, Monse. No sé si esté calificado en las leyes como bueno o malo, pero yo sé que me estoy pasando de la raya y que estoy haciendo las cosas mal, pero también sé cuando lo estoy haciendo bien. Y esto es la naturaleza. Yo creo que por mucho que tengan intereses económicos y lo que tú quieras y mandes, compromisos políticos, compromisos con los patrones, etcétera, pues en el fondo, así muy adentro, deben decir, pues hombre, los resultados que está dando este movimiento de la cuarta transformación han sido positivos para las grandes mayorías, pero cosa muy interesante, en mi opinión, Monse, a ver ustedes amigos internautas, ¿qué opinan? Contrario a lo que ocurrió con otras teorías del pasado, en esta ocasión no se le hizo al Guillermo Tell, es decir, no se le, o al Robin Hood, no se le quitó el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. así Los es. ricos se hicieron más ricos y los bancos han ganado dinero extraordinariamente. Simplemente rindió más frutos el trabajo de todos, ¿no? Claro, porque hubo una redistribución del dinero partiendo de evitar
que continuaran saqueando las arcas del gobierno. Y eso fue fundamental. Por eso no se le tuvo que quitar un peso a nadie. Solo ¿no? se hizo que siguieran robando. Y se redistribuyó como debió haber sido desde el origen. Pero fíjate, por ejemplo, aún en la Revolución Mexicana y posteriormente al 38, 37, sí hubo necesidad, por ejemplo, te me desapareciste, Monse, por ahí se movió tu cámara. Ahí Ya, estoy, ya, Rafita. sí, porque sin tu presencia bella, pues esta televisión no funciona, ¿eh? Aquí nada más se nos cayó la audiencia cuando tú faltaste en la pantalla. No, No, muchas no, no, gracias, para gracias, nada, Monse. aquí Algo estamos. pasó. Les comentaba a nuestros amigos, durante la Revolución Mexicana y posteriormente con los ejidos y demás, sí hubo necesidad, por ejemplo, de quitar las haciendas a los grandes hacendados y Claro. distribuir sus tierras y hacer como, pues, les achicaron su fortuna y se distribuyó. Pero en esta ocasión, por ejemplo, los banqueros han ganado más dinero que en toda la historia. Y las grandes fortunas que aparecen en la revista Forbes, ninguna se vio achicada, todas crecieron. Entonces yo no encuentro mucho la razón, digamos, de que si yo fuera súper rico, que yo estuviera diciendo, es que este malvado de López Obrador me quitó tal y tal cosa para dársela a los pobres, ¿no? Claro, a nadie le quitó un peso, te digo, solo evitó un poco o un mucho que continuaran robando, que continuaran saqueando al gobierno y ese dinero que se quedaban unos cuantos lo redistribuyó entre la gente, lo cual también permite que todos salgamos y vayamos y compremos incluso más Coca-Cola y Sí, más en Electra y más de en todo. más de todo. Sí, es cierto. Monse, fíjate que tenemos algunos saludos de nuestros amigos en internet. Te voy a leer algunos. Jair Jiménez, saludos a todos, triple abrazo fraternal. Jair Jiménez, otra vez ganaste hoy el primer turno. Muchas gracias. Alberto Delgado, saludos, queridos hermanos, triple abrazo fraternal. Alberto, muchas gracias por tu presencia. Lorena Gómez Valdés, buenas noches a todos. Buenas noches, Lorena, y me da mucho, mucho gusto que compartas la presencia de Monse con nosotros, una amiguísima. Fíjate, Lorena, que Monse es experta en derecho electoral, que es una especialidad del derecho que como que antes no se hablaba que se necesitara, pues ¿para qué? Si el voto siempre va a quedar fulano de tal que es el destapado del PRI y pues no hay problema ni nadie se va a enojar por eso, todo va a quedar, inclusive cuando López Portillo fue el único candidato, entonces pues no había nada de lucha electoral ni nada, pero digamos, de principios del siglo XXI para acá, el derecho electoral cada vez es más necesario y nuestra querida amiga que nos acompaña hoy, Montserrat Mondaca, es experta en derecho electoral y ahorita platicaremos con ella acerca de este asunto. Pero bueno, qué bueno que estás con nosotros, Lorena. Ovidio Knight, saludos desde la lluviosa Ciudad de México. Sí, lluviosa ciudad, pero hermosísima. Fíjate que una de las ventajas de la Ciudad de México es que te cae un chaparrón, un aguacero, pero te guareces unos 10, 15 minutos y después está la tarde preciosa, ¿no? O sea que en otros lugares llueve durante 15 días, día y noche. Georgina Cabrera, saludos fraternales, amigos y queridos hermanos, excelente noche. Mi Gina, querida, ya sabes, Monse, está con nosotros la Ginita, mucho cariño, muchos besos Qué para ella. gusto escuchar y ver que aquí está con nosotros Gina. Le mando un abrazo y un beso muy grande. Gracias, Monse. Olvido Night dice, yo tendré que ir al psicólogo y luego por unos mezcales porque no sé si reír o llorar. Yo creo que eso es buenísimo, Ovidio. Imagínate al psicólogo y después unos mezcales, para todo Que mal nos invite a mezcal. los mezcales, Sí, Rafa. sí, sí, ahí y invitamos hasta el psicólogo. Carla Alejandra Reyes Aguirre, hola Rafa, hola Monse. Carlita querida, te mandamos un hola con mucho cariño y un abrazote. Virgilio Rodríguez, hasta aquí en la selva de Calakmul ya se siente la ausencia de un presidente sabio y la esperanza de una presidenta muy precisa y meticulosa. Por lo pronto extrañaré mucho a mi presidente AMLO. Fíjate que Virgilio es un geólogo profesional y ha trabajado en todo lo que es el Tren Maya. Entonces, Wow. ahorita todavía sigue en Calakmul porque pues allá fue un suelo dificilísimo para la obra
que emprendió el presidente López Obrador. Hay otras regiones en las que la dificultad es romper la roca porque es muy dura, pero en toda esta zona del sureste la dificultad es que es una roca blanda y con agua abajo y con cosas, fue verdaderamente una hazaña tecnológica. Pronto, espero que pronto ande Virgilio por acá en México y lo vamos a invitar para que nos platique un poquito más de su especialidad. Rebeca Gutiérrez, la razón de la molestia de muchos es que ya no los dejaron delinquir. Oh, pues ese es un resumen el que nos da Rebeca, ¿no te parece, Monse? Están Muy precisa, Rebeca, como siempre. Cierto. Dice Alberto Delgado, el expresidente AMLO es un fenómeno político, social y cultural del siglo XXI, un hombre que pudo tener la fuerza necesaria para mantenerse firme en su largo trabajo, que fue más allá de un sexenio, aún con el golpeteo inmenso de quienes tuvieron subyugado a nuestro país. López Obrador, dice él, es un pilar de lo que hoy se llama la 4T y deja un gran legado por ser un hombre de honor y no de honores. Y vino a hacer un duro trabajo en el despertar de conciencias que quedará grabado en la memoria de nuestro México. Alberto Delgado, qué bonita expresión, amplia, muy concisa, muy clara. Me gustó mucho la frase, no sé qué te parece, Monse, qué les parece, amigos. Un hombre de honor y no de honores. Creo Muy que es linda y creo que se buenísimo. reflejó muy bien en esto que pidió que no se le pongan estatuas ni su nombre a las calles y a colonias y demás. Y además decir, ya terminé, me voy, Así es. desaparezco de la escena, ¿no? Eso es una terrible tentación, Monse. Terrible, claro. Sí, Jair Jiménez dice, bajando del avión y conectándome. No, hombre, Jair, sí, por eso ganas el primer lugar. Jair Jiménez, nada, no me dio tregua la lluvia por 5 días en Ciudad de México y me mandó entumido del frío. 5 días no te dio tregua, Jair, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues sí ha estado lloviendo todos los días, pero ya en un rato, ¿no? Y luego ya se quita y está uno muy tranquilo. Emanuel Benito Cosa Arámbula, muy buenas noches a todos. Emanuel, muchas gracias. Un abogado, Manuel, pero él creo que se dedica a otras especialidades que no es la electoral. Y dice Emanuel, todos extrañamos a AMLO. Sí, efectivamente, es lo que hoy nos toca apoyar a la presidenta. Sí, yo creo que sí, nos toca. Es que precisamente lo que estamos platicando, Monse, ahorita que dice Manuel esto que nos toca apoyar a la presidenta, yo creo que parte de las lecciones que nos deja el estadista, porque ya no puedo hablar de otra manera, ya ni siquiera creo que decirle político, no sé en tu experiencia profesional, el decirle político todavía lo reduce, es un gran estadista. En esa calidad de estadista de López Obrador y con todas las cosas buenas que hizo, nos dejó el ejemplo de decir apoyo a quien me va a suceder y lo apoyo ampliamente, ampliamente con todo. Me quedo yo en frente de ella y le doy todo el apoyo. Y se presentó al ejército y se presentó al pueblo de México y lo presentó a todos lados diciendo, la presidenta es una gran mujer, es muy honesta, es muy recta, va a ser la gran presidenta de México. Yo creo que ese es un apoyo invaluable y pues nos da la lección. Si él lo está haciendo, nosotros debemos trabajar en consonancia, ¿no? Por supuesto, de lo que hizo Andrés Manuel y está haciendo incluso ahora con su ausencia absoluta de los medios y de la vida pública, justo es ese respaldo a la presidenta, ¿no? Hay una foto muy bonita que está circulando en redes sociales, seguramente por ahí la han visto, cuando, del momento en el que está rindiendo protesta la presidenta en la Cámara de Diputados y se ve ella en un primer plano y al fondo se ve a Andrés Manuel y él está feliz y sonriente y como siempre nuestros amigos muy ingeniosos ya hicieron un meme que dice quédate con los amigos que te vean como Andrés Manuel a la presidenta, con los amigos que te respalden así, ¿no? Claro. Pero creo que además de parte nuestra como ciudadanos, como militantes de Morena, como personas preocupadas en el devenir político del país, es nuestra obligación apoyar a la presidenta, más allá de Andrés Manuel y de la
figura tan trascendente que es él, porque si le va bien a Claudia, nos va bien a nosotros y nos va bien a todos, ¿no? Y creo que la posibilidad de cambiar muchos paradigmas, no solo en la perspectiva de la cuarta transformación como el ejercicio del gobierno, sino estos paradigmas del ejercicio del poder en las mujeres o desde las mujeres. Dijo una frase la presidenta en alguno de los discursos, no recuerdo si en el Zócalo o en la Cámara de Diputados, dijo, y ahora soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Comandanta. Y la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. De verdad, el cambiar eso, solo por eso vale la pena apoyarla y respaldarla y estar con ella en todos y cada uno de los pasos que vaya a dar. Es que fue formidable cuando el presidente López Obrador iba frente a todo el ejército, iba flanqueado por los jefes de la defensa y de Marina, y a su lado iba la presidenta electa, todavía le llamaba, no sé por qué le llamaba presidenta virtual, pero bueno, la presidenta electa iba con él, pero él tuvo la calidad moral, la bonomía, pues yo diría que la buena voluntad de decir, ven conmigo para que te vayan conociendo los militares y que se vayan acostumbrando a tu presencia. Y lo digo de la mejor buena fe, porque realmente como que en ese mundo, pues sí, da un poquito de escozor decir, sí, mi jefa, ¿no? No, hombre, en ese y en todo, Rafa. Sí, En ese y en todos los ámbitos de la vida. Y te lo digo como mujer, pues, ¿no? En ese y en todos los ámbitos de la vida, todas las mujeres seguimos dando pequeñas batallas, hasta para comprar una madera para la alacena, pues hay que decirle al señor carpintero que sí sabemos qué vamos a comprar y que no tiene que ir el marido o el maestro que lo está haciendo, ¿no? sí. Pero sin duda hay ambientes que por los cerrados que son, se han mantenido aún más masculinizados. Sí. Justamente como lo que tiene que ver con los ámbitos de construcción, entre los ingenieros, ¿no? Tú como arquitecto, pues todavía es difícil ver mujeres que estén plenamente inmiscuidas en los procesos de construcción, ¿no? Fíjate, Montse, que ahorita que lo mencionas, cuando yo llegué por primera vez a la Facultad de Arquitectura en la UNAM, eran 4 mujeres en la carrera. En aquella época no eran semestres, sino eran años. Entonces la carrera era de 5 años. Bueno, dentro de los 5 años de carrera, el alumnado de los 5 años, había solamente 4 mujeres arquitectas, es decir, estudiando para arquitectura. Yo tuve que suspender un tiempo y regresé, y así fue un poco azarosa mi carrera, porque por cosas de trabajo, pobreza y demás, entonces hubo un poco de dificultades, pero eso me hizo que me tardara yo más de los 5 años en lograr el título. Pero la diferencia fue enorme. Imagínate, lo que eran 4 y ahora no, ahora digamos que estoy conectado con la parte de la construcción y no, pues ya ves normal que haya mujeres arquitectas y hombres arquitectos, pero el número todavía sigue siendo mucho mayor de hombres. Pero fíjense, Monse y amigos, podríamos hablar de que son gremios, por ejemplo, los militares, gremios cerrados y tradicionales y lo que tú quieras, podríamos denostarlos un poquito en ese sentido. Pero hay un gremio, y lo digo con mucha pena y como mea culpa. Tú sabes, Monse, y nuestros amigos internautas, muchos de ellos pertenecen como yo a la masonería. La masonería se supone que es una sociedad de hombres libres, de buenas costumbres, muy progresista y muy liberal, a grado tal de que algunos masones como que hacen una ecuación, dicen ser masón es igual a ser liberal, una ecuación, masón, liberal. A pesar de eso, y lo digo con mucha vergüenza, en el año 2021 todavía hay muchas reuniones masónicas, muchos grupos masónicos que se llaman logias, que no reciben a las mujeres, porque no creas que por una cosa de reglamento secundario, no,
porque las consideran indignas de pertenecer a una asociación que califican como de un rito solar, y hay una serie de razones que dan ellos. Ya sabes que hasta los terraplanistas tienen razones para defender que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, estos grupos de masones que son muy progresistas y muy liberales en los dichos, en los hechos no reciben mujeres. Y por ejemplo, mi querida hermana y amor de mi corazón, Gina, no ha tenido jamás el problema porque ella se inició en el rito nacional mexicano. Y el rito nacional mexicano desde hace 200 años ha recibido a las mujeres en igualdad de circunstancias. Pero cuando ella ha tenido, por ejemplo, la posibilidad de visitar otros talleres, pues lo hace así como con extrañeza, de decir, pues, ¿por qué no me reciben con todo el orgullo, los honores, la fraternidad que me reciben en el rito nacional mexicano? Allá no, como que inclusive algunos le dicen cuñada, porque, pues como que hermana no, porque no es bien vista la presencia de las mujeres. Eso a mí me parece extrañísimo que en el año 2021 una institución progresista y liberal como la masonería todavía no los considere así. Claro, y como esto que cuentas de una institución liberal, progresista y que hasta donde he podido aprender de ti, pues el Gracias. estudio y la formación son esenciales, pues que no siga considerando a las mujeres como no dignas, ¿no? Exacto, O exacto. inferiores, o Por razones, incapaces, así, o sí. La razón que sea, ¿no? Pero la lo razón que que sea sea. ya no puede ser. Ahora, Monse, hemos hecho un paréntesis muy interesante porque nos explica muchas de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Pero yo te quería preguntar, y esto es algo que me ha llamado mucho la atención para compararlo con mi propia experiencia, utilizando las palabras con todo el respeto, ¿cómo empezaste a enamorarte de Andrés Manuel López Obrador? Ay, la diferencia en edades es grande entre la de él y la tuya, la diferencia de presencia pública es enorme. Entonces, ¿cómo fue que una jovencita como tú, estamos hablando de quizá el año 2000 o por ahí, cómo fuiste entregando tu corazón, cómo te fue conquistando Andrés Manuel López Obrador? Es una historia de un amor muy profundo y muy larga historia, entonces la voy a intentar hacer muy breve. En el año 2000 hubo un suceso familiar que nos cambió la vida, que nos hizo enfrentarnos a lo peor de las fiscalías, a lo peor del Poder Judicial, a lo peor de todo, y se cometió una injusticia terrible. Y eso aunado a una formación política muy sólida que siempre tuve en casa, porque eso es cierto, desde yo nací, pues teníamos la jornada y el proceso y desayunábamos viendo las noticias y todo el tiempo mi mamá, mi hermano mayor, todo mundo opinando de la vida pública sin estar involucrados, pues, porque no es un asunto de ser junior de ningún lado, ¿no? Sin estar involucrados directamente, pero sí opinando de la vida pública. Entonces, esas dos cosas, este suceso terrible que tuvimos en la familia, me hizo tomar algunas decisiones de vida, entre otras, dedicarme a los temas de la justicia. Todavía no sabía cómo exactamente. Y para ese momento Andrés Manuel acaba de ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la familia era como muy recurrente es nuestro segundo jefe de gobierno electo y esta figura tan trascendente que tenía la posibilidad de ya poder elegir al jefe de gobierno. Y a partir de ahí decidí que quería hacer cosas para cambiar la vida a lo que nos enfrentábamos todos. Y quien mejor reflejaba este sentimiento de querer cambiar las cosas era Andrés Manuel. Y recuerdo que veía las conferencias de prensa, que ya desde la jefatura de gobierno tenía las mañaneras ahí en una
con muchas limitaciones en cuanto a cobertura de los medios de comunicación y por supuesto con mínima tecnología disponible. No había internet como ahora, claro. No había internet como ahora, pero bueno, siempre estuve muy atenta y eso fue lo que me hizo esta esperanza en el cambio. Yo decía, es que es ahí, es con él, yo quiero participar en eso, quiero estar ahí, quiero ser parte de ese cambio, quiero ayudar a lograr lo que dice este señor. Y así empecé repartiendo volantes, recorriendo las calles, convocando y bueno, cuando llegó todo esto, pues yo era muy jovencita y no entendía nada, pero sabía que quería ayudar a que ese señor cambiara las cosas. Y así después llegó el desafuero y me parecía el peor ataque que le hacían a él y a todos nosotros. Yo decía, pues que lo dejen competir, si gana o no gana, pero que lo dejen competir. Una auténtica canallada de Fox. Sí. Completa, ¿no? Sí. Y además traicionando todo lo que también representaba Fox, ¿no? Sí. Porque familiar y personalmente nunca estuvimos de acuerdo con Fox, pero sin duda representaba la salida del PRI, un cambio, la apertura democrática, ¿no? Había esperanza, ¿no? Esperanza en Por él. supuesto, de que fuera un buen presidente y que a partir de eso se abriera la alternancia y la posibilidad de vivir en un país plenamente democrático. Y así un día casi que desperté y dije, yo quiero ayudar a cambiar las cosas, como dice ese señor, yo le quiero ayudar. Y aquí me tienes 24 años después, ahora lloriqueando porque ya no es nuestro presidente, pero sin duda dejó sentadas las bases de ese cambio. Fíjate qué bonito lo expresas a ustedes amigos, ¿qué les parece? Esta es una vivencia absolutamente real, no está creada por las telenovelas ni nada, estamos hablando con una persona de carne y hueso, una mujer joven, preparada, culta, que viene de una familia politizada, pero politizada no por haber sido funcionarios, sino politizada por desarrollo intelectual propio, ¿no? Un desarrollo social. Bueno, está esa versión. Y coincide con la de millones de personas, Monse. Esto es extraordinario. Digamos lo que le llaman rockstar, las grandes estrellas de la televisión, de las canciones, del show business, logran a veces llenar un estadio y logran llenar una plaza pública y eso, pero en primer lugar es por una gran campaña publicitaria que prácticamente arrastra a la gente a que vaya a demostrar su interés. Pero esto a los 8 días, al mes, a los 6 meses se acabó. Fenómenos como los Beatles, por ejemplo, pues sí duraron mucho tiempo, pero pues también son muy limitados en su acción. Sí hay millones que compran sus discos por razones publicitarias, pero no despiertan ese cariño, ese entusiasmo, ese amor que ha despertado López Obrador, que me parece que va a ser para el futuro. Aprovecho este momento, Monse, que nos has platicado tan emotivo, para saludar a los amigos. Mira, tenemos un recado de Jair Jiménez que dice allí por Tecuaic, Teoyac, no sé qué es eso, pero Teoyac, a lo mejor es algún mensaje que nos está mandando Jair. Carlita Rey dice, triste saber que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está cooptada por el poder económico, sabiendo los mexicanos que el sistema de justicia es muy corrupto y aún así lo están defendiendo parte de México. Acaba de mencionar Monse, Carlita, justamente que ya padeció en carne propia y su familia la corrupción del Poder Judicial. Es un detalle muy interesante, lo vamos a platicar ahorita con ella, verás. Virgilio dice, hablando de género en la ingeniería, aquí en las obras del Tren Maya trabajo en un equipo donde unos 4 de 10 elementos, mis compañeros ingenieros y arquitectos, son señoras, 3 de ellas trabajan conmigo, 4 de 10, o sea, el 40%, pues ya es un porcentaje alto, Virgilio, ya. Te digo que yo pues, lo veía mucho menor el porcentaje, ya 4 de 10 todavía no es paritario, pero ya va, ¿no? Jair Jiménez, tuve el honor de participar en una logia mixta del Rito Nacional Mexicano y quedé fascinado y salí con mucha luz de allí.
Qué bueno, Jair, pues muchas gracias. Sí, es lo que decía yo, nos vivimos muy orgullosos y por eso me atreví a mencionar las experiencias, pues ojalá nos las platicara Gina personalmente, pero las experiencias de una mujer iniciada en la masonería dentro del rito nacional mexicano son muy diferentes a las que se inician en otros ritos que le llaman comasonería o masonería de adopción o así, ¿no? El otro extremo, Monse y amigos, el otro extremo es de las logias que no reciben mujeres, hay el otro extremo, el contrario, de las logias femeninas que no reciben hombres. Entonces, pues como que son cosas que me parece que lo más bonito es la integración total, ¿no? Por supuesto. La Que tengamos segregación nunca de va a ninguna llevar a manera. nada bueno. Que por cierto, ese detalle me llamó mucho la atención, que el grupo indígena que le hizo una limpia, una ceremonia a la presidenta, fue formada exclusivamente por mujeres. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera hombres y mujeres chamanes, que hubiera pues por lo menos 50 y 50, ¿no? Que le hubieran hecho la ceremonia, porque ahí me sentía así como angustiado, y ahora nosotros los hombres vamos a tener que usar burka o qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero bueno, peccata minuta. Monse, ahorita que me platicaste esta experiencia, yo creo que es una experiencia de muchos, y tocó lo mismo que Carlita hablaba del Poder Judicial. Y lo último que está ocurriendo justamente de mujeres, la presidenta de la Suprema Corte, pues atacando de una manera que me parece inexplicable, porque ellos son expertos en leyes, expertos en derecho, y llamarle inconstitucional a la Constitución. Yo que no soy abogado, pero se me hace como rarísimo que alguien diga es inconstitucional la Constitución, ¿no? Por supuesto, esta determinación que tomó el Pleno de la Suprema Corte de analizar estas acciones de inconstitucionalidad que han promovido, entiendo, 11 personas en contra de la reforma al Poder Judicial es un despropósito completo de la Suprema Corte. No tiene facultades para ello. Lo único que puede hacer la Suprema Corte es analizar que las leyes que aprueba la Cámara de Diputados sean conforme a la Constitución, pero efectivamente no puede analizar la constitucionalidad de una modificación constitucional. Eso no existe. Ahora, decía Carlita de la corrupción, lo interesante, Monse, es que muchos pues trabajadores, empleados de bajos niveles, están también discutiendo y atreviéndose a lanzar botellas y hacer cosas muy feas para defender el estatus anterior. Probablemente, esto es una observación mía, absolutamente de mi responsabilidad, probablemente lo que pasa es que estas personas que están tan enojadas es porque no les importa su sueldo, sino lo que les importan son las movidas. Y entonces, si tenían un gran ingreso por movidas, el cajoncito abierto para los billetes de los abogados y todo eso que conocemos, pues a lo mejor eso es lo que no quieren perder. Pero pues es como cuando se enoja un delincuente porque lo descubren robando, ¿no? Claro, mira, yo creo que en muchos casos de estos trabajadores del Poder Judicial, creo que han estado protestando de manera tan violenta que ellos sí han roto vidrios y han atacado a las personas, cosa que quienes venimos de la resistencia civil del López Obradorismo sabemos que ese es nuestro límite, ¿no? No se rompe ni un vidrio. Y ellos sí lo han hecho, incluso violentando los límites de la manifestación, ¿no? Del derecho a la manifestación. Creo que en muchos casos desconocen qué implica esta reforma. Creo que también lo hacen desde una perspectiva muy aspiracionista, muy aspiracional, donde creo que ellos creen que únicamente la meritocracia y quedar bien con el juez o con el superior a cargo les va a permitir crecer en su carrera judicial. Creo que no saben también que sus derechos laborales están intocados, que a ellos no los van a mover, que estamos hablando de los jueces de distrito, de los ministros, ¿no? Digamos, de esa élite del Poder Judicial, donde en muchos casos
Yo lo platicaba ayer y hace unos días con algunos conocidos, les decía, pues es que hasta tontos son, porque en esa estructura corrupta y ellos nunca iban a poder ascender y Jamás. nunca iban a poder aspirar a ser jueces, jamás, ¿no? Y ahora van a tener esa posibilidad. Entonces creo que es mucho desconocimiento, ¿no? Aunque sí, te decía yo, regresando a mi posición o a mi suposición, efectivamente los grandes jefes ganan miles de millones. Yo veo, por ejemplo, un amparo para que un señor no pague 35,000 millones de pesos. Pues imagínate ese amparo cuánto vale, ¿no? Son fortunas. Entonces, un cuate que no quiere pagar sus 35,000 millones de pesos de impuestos, pues ofrece 1 millón, 2 millones, 5 millones son pocos en comparación con el volumen total. Entonces están dispuestos a esas movidas. Pero la cadena completa de corrupción baja hasta el cajoncito de la secretaria o del secretario. Por supuesto. Entonces, obviamente, los cajoncitos de 50, de 100 pesos que reciben por cosas, por favores, pues todo eso, ellos tienen el temor de que se rompa, ¿no? De que se acabe. Y bueno, pues esto es algo pasó. Yo recordaré, no es de ustedes los jóvenes, pero por ejemplo, los agentes de policía, los agentes de tránsito en la Ciudad de México, vivían no de su sueldo, porque los sueldos eran muy raquíticos, pero los motociclistas de tránsito y los de crucero vivían de las mordidas, Claro. Monse. Y bueno, obviamente cuando decían que se va a acabar la corrupción, pues ellos salían sufriendo, porque el gran jefe, por ejemplo, el general Durazo y esos, pues recibían miles de pesos, en aquella época no eran millones, pero miles de pesos los recibían diariamente. Pero hasta el más humilde de los agentes también tenía su participación en las mordidas. Entonces, cuando se hablaba de moralizar a la policía o a la policía de tránsito, pues todos como que se mordían las uñas porque decían, pues yo también voy a perder mis ingresos. Y sin embargo, años después, pues por ejemplo, ahora a lo mejor algún sufrirá todavía ese tipo de exacciones de los agentes, pero en términos generales se ha moralizado mucho los cuerpos policíacos. Ya no los ve uno con el temor de que ahí está parado y me va a parar para sacarme dinero, ¿no? Ya hay cierto crecimiento social en ese sentido. Y yo creo que esto en el Poder Judicial va a ocurrir. Pero me estoy separando de nuestro objetivo principal, que era esta nostalgia que sentimos, este amor que sentimos. Monse, ¿a qué atribuyes, desde luego carisma y cosas de estas, pero a qué atribuyes que Andrés Manuel López Obrador, no sé, más o menos en 20 años de su vida, él empezó muy joven en la lucha y demás, pero digamos que en los últimos 20 años conquistó al mundo, porque no solamente a los mexicanos, de muchas partes del mundo lo quieren y lo respetan. ¿Cómo logró eso? ¿Cómo despertar ese gran entusiasmo, ese gran cariño, ese gran amor que todo el pueblo le tenemos? 80% de los mexicanos consideramos que es un hombre admirable. No tengo idea, Rafael. Creo que tiene mucho que ver con que es muy auténtico, muy genuino, muy él. Hoy escuchaba un análisis que hacía este hombre, es analista de televisión, o sea, que analiza los programas de televisión, Álvaro Cueva. Ah, Y decía que cualquier político, estando ya en la jefatura de gobierno y con aspiraciones presidenciales, lo primero que hubiera hecho hubiera sido achilangar el acento y pues empezar a vestirse con trajes caros, impecables, aunque no fuese su estilo, si siempre lo hubiera sido, pues está bien, así se viste, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso, con que es un hombre muy auténtico, muy él. Nunca ha pretendido ser alguien que no es, justamente. Eh, pero creo que también refleja y conoce también el país y las preocupaciones de la gente, que casi te diría que, por ejemplo, durante las mañaneras, por lo menos una vez a la semana tocaba un tema, hacía una afirmación, planteaba un tema que a ti, Rafa, te movía algo sí, personalmente.
cierto. Conmigo, con los más jovencitos, con las madres solteras, con los médicos, creo que es eso, creo que Daba en el blanco. por supuesto, porque conoce las necesidades de la gente, porque conoce el país, porque nunca gobernó desde su estatus de presidente, de jefe de gobierno, Sí. O sea, creo que es mucho eso, creo que todos en algún momento, de alguna manera, nos identificamos con él. Sí, completamente diferente, y aquí hubo un momento pues, muy positivo para su imagen, que fue el contraste con el anterior, porque con el ¡Claro! anterior no nos podíamos identificar nadie, en ningún sentido. Jamás. Ahora, yo creo que no sé qué opinas y qué opinan ustedes, amigos, pero yo creo que la frase que podría redondear esto que estamos planteando Monse y yo en esta ocasión, la frase de López Obrador más acertada es: amor con amor se paga. Y creo que él efectivamente, siguiendo la observación de Monse, era auténtico y verdaderamente quiere al pueblo, quiere a la gente, dio amor como presidente y no se enamoró ni de su puesto, ni de su dinero, ni de su poder. La prueba está que terminando su periodo dice: yo me voy. Ojalá. Aquí hay un punto que me gustaría mucho mencionarte, sobre todo por tu cariño, pero además por tu preparación profesional como experta en derecho electoral. Eh, Algo que el mismo presidente decía: el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces nosotros lo pusimos. ¿No crees que podríamos, entre comillas, exigirle que siga? Yo lo pensé muchas veces, a mí me hubiera encantado que estas fantasías de la derecha que decían, es que se va a quedar ahí como Porfirio Díaz y va a querer ser presidente en los próximos 100 años, yo decía, por favor, que sea cierto. Y claro que como pueblo me encantaría exigirle que regresara, pero lo cierto es que para Andrés Manuel sería inaceptable, ¿no? Eh, Creo que rompería justamente con su compromiso democrático, ¿no? Sí, Y creo que justo ahí dejaría de ser él, ¿no? sí, sí, Entonces, pues sí, sí, yo decía, ojalá que tenga razón la derecha, ahora sí quiero que tenga que razón, se quede. pero no, no se nos hizo. No, en 1000 ocasiones le declaró maderista por el sufragio efectivo y la no La no reelección, y reelección. lo cumple. Y bueno, de todas sus promesas, Monse, yo me siento totalmente satisfecho, siento que todo lo que nos prometió lo cumplió, y una de esas promesas fue no reelegirse, entonces pues hay que completar. Pero además hizo una transición extraordinariamente suave, muy inteligente, muy patriótica, y deja una sucesora que nos llena de esperanza, que consideramos que el segundo piso efectivamente va a ser un piso muy sólido, como los que ella misma construyó aquí en los viaductos, ahí en Claro. San Antonio, que construyó ella los segundos pisos, y míralos, ahí están funcionando a pesar de los terremotos y de todo, que le auguraba la contraria, que se iban a caer a la primera, y pues ahí están los segundos pisos. Entonces yo creo que eso simbólicamente lo va a cumplir ahora con el segundo piso de la 4T, y pues no deja de ser la visión, porque con todo el respeto que merece el sistema político y todo, pero fue la visión de Andrés Manuel López Obrador de decir: esta mujer tiene talento, capacidades y honradez, honestidad para ser la sucesora, ¿no? Por supuesto, y me gusta, no había escuchado esta analogía con los segundos pisos, pero me parece extraordinaria esta analogía. Creo que la doctora Claudia tiene las esperanzas del país entero puestas en ella y no las va a defraudar. Pero mira, veo que ya nos quedan un poquitos minutos y yo te quiero presumir una cosa, Rafa, porque hemos tenido una A ver, compañía Monse, de primer nivel durante todo el programa. ¿Quién a ver, nos, presúmeme. quién nos ha estado Ha para no estado supervisando extrañarlo con razón, tanto? con razón, con razón estabas hablando bien de él, Monse.
hemos tenido por aquí esta compañía todo el tiempo del programa. Este es de los primeros muñecos que salieron de él. No recuerdo de qué año, pero probablemente será como del 2003, 2004, por ahí, más o menos desde entonces está conmigo. Claro, hemos ido actualizando la colección. Ya está un poco más canosito, ¿no? Habría que cambiarle el look, ¿no? No, pero es extraordinario. Y bueno, recordando la época en la que adquiriste ese AMLito, pues, Montse, tengo cariño y recuerdos entrañables de todos los que nos acompañaron desde la época del desafuero 2004-2005, toda esa canallada de Fox. Me acuerdo los diputados estos del PAN que fueron a pagar 2,000 pesos de multa que le habían impuesto a López Obrador, y todo esto como con una segunda intención de decir, pues ya se declaró culpable, ya pagó la multa y ya no tiene derecho a ser candidato, todas estas cosas. Luego pasó el 2008, rápido estuvimos todos, una enorme cantidad de ciudadanos peleando por la no privatización del petróleo, y acabábamos de salir de la terrible experiencia del 2006, el plantón de reforma y todo lo que hicimos en contra de Calderón, ¿no? Y aquí fuimos desarrollando, aparte de la admiración por López Obrador, yo en esa época les confieso que no sentía el cariño que siento por él. Simplemente había una gran coincidencia entre su pensar, en su actividad, con mis propias ideas. Entonces yo me sentí identificado y decía, pues este hombre merece ser apoyado. Y en la lucha de 2006, pues desde el 2004 decíamos, si lo elegimos como jefe de gobierno, como la máxima autoridad aquí en la Ciudad de México, ¿por qué nos lo van a quitar por una trampa que le están haciendo? Y veíamos claramente la trampa del camino aquel y todo eso, que ya es historia. Pero todo eso me hacía pensar que merecía nuestro apoyo. Llega el 2006 y convencidísimos de que había ganado la elección, el voto por voto, casilla por casilla, que nos llevó por las calles haciendo ruido, gritando, como tú decías hace rato, sin romper un vidrio, todo en paz, pero con mucha autoridad y con mucha energía. Y nos plantamos un mes en Reforma y seguimos años después. ¿Recuerdas el grito de los libres ahí en el Zócalo? ¡Qué maravilla! Todo esto que estuvimos haciendo, bueno, se fue desarrollando. Luego vino una lucha a favor del petróleo, de no privatizarlo, y allí estuvimos las Adelitas y los Juanitos, estuvimos ahí durmiendo en las calles frente al Senado, y todas estas peleas, Monse, las perdimos, todas. Entonces, a pesar de perder todo, de perder el desafuero porque lo desaforaron, la elección porque quedó Calderón, el petróleo porque sí privatizaron una gran parte, no lo dejaban trabajar. En fin, todo esto nos fue haciendo pensar que perdíamos de todas. Sin embargo, Monse, pues la atracción, la firmeza de criterio de López Obrador nos hizo que nunca lo abandonáramos. Ahí estábamos presentes a pesar de todo hasta llegar al 2018. Estoy hablando de pues 20, 25 años desde el PRD, todavía no estábamos hablando, tú todavía no tenías visión de esto, pero desde que hubo todo lo del PRD estábamos firmes con su opinión. Llega el 2018 y nos volcamos en las urnas en su favor, y ahora llegamos al 2024 y pues por recuerdos, por convencimiento de que la 4T es una buena opción, hicimos triunfar a la candidata de Morena, y ahora tenemos la gran esperanza, como diciendo, pues es efectivamente el segundo piso, la segunda parte de la 4T, y vamos por la tercera, ¿no? Y todo esto por la calidad de López Obrador. Claro, y como te decía al principio, me parece extraordinario que ha sido, como bien dijiste, un gran estadista que tomó las mejores decisiones para el gobierno, pero también un político, ser humano, estadista, no sé cómo llamarlo, que atrapó el corazón de millones y millones de mexicanos que andamos chillando porque ya no lo vemos en las mañaneras, sacamos todos nuestros almilitos para no extrañarlo tanto, y que tenemos esta ausencia, como decíamos al principio, ¿no? Y estos sentimientos encontrados y raros de que
que a lo mejor algún psicólogo nos aclara cómo se llama eso que uno siente cuando estás muy feliz por una parte y muy triste y con mucha nostalgia por el otro. Pero la gran suerte, Monse, amigos, yo me siento muy afortunado de haber vivido esta etapa, de haber conocido en la presidencia de mi país, haber conocido al hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador y haber convivido con él 20 años de su vida, 25 años de su vida, haber convivido, haber disfrutado el éxito, ver el triunfo de sus teorías, de sus aplicaciones legales, etcétera. Mira, Galindo Adolfo dice, saludos de la costa de Oaxaca, donde les mandamos un gran abrazo. La costa de Oaxaca, pues una parte también muy apoyada por el gobierno de la 4T, le ha dado un gran impulso a esa zona. Lorena Gómez, AMLO es un hombre no solo de palabras, sino de hechos, de principios, consciente siempre de la realidad social de la población, lo que le permitió generar confianza, rompió con el molde del político corrupto, mis respetos para él. Lorena, creo que estás resumiendo lo que estamos platicando de una manera muy brillante. Dice, se puede decir que AMLO es un hombre libre y de buenas costumbres. No encuentro objeción para calificarlo así, creo que es precioso. Carla Reyes, Carla Alejandra Reyes dice, qué bonito, Monse. Pues sí, sí, todo lo que nos ha platicado Monse es muy emotivo. Alberto Delgado, el presidente siempre fue congruente con sus ideales. Una de sus frases era, no te cases con el poder, y hoy, bajo la trinchera de la pluma y el papel, seguirá trabajando por el país. Sí, él dice que se va a dedicar a escribir y pues vamos a estar muy atentos a su próximo libro. Carla Alejandra Reyes, El Callejón del 57, ¿recuerdan, Monse y Rafita? Uy, Eran en la noche, en madrugada. ¿Cómo no voy a recordar el Callejón del 57? Ahí dormíamos en lo que es la calle de Tacuba, en Cuba, en el Callejón del 57, y luego cuando de pronto nos informaron que los senadores estaban entrando por otra puerta, me acuerdo de la gran movilización que hicimos para ir a cerrarles la puerta, y finalmente los canijos se cambiaron de sede y votaron en favor de toda esa cosa. Pero en primero fin, por nos eso, mayugaron un poco, Carlita, mucho que a ti. sí, que decíamos, Carlita, decía yo que hemos perdido una tras otra, hasta que finalmente se nos hizo, llegó el 2018 y de una manera pacífica, civilizada, políticamente correcta, logramos el cambio, algo que le debemos agradecerle a López Obrador por el resto de la vida, ¿no? Dice Rebeca, el éxito de AMLito es irrepetible. Cualquier caricatura o avatar que hagan de cualquier otro político no podrá tener el mismo impacto, pues no es el personaje, sino lo que significa y representa. Sí, Rebequita, tienes toda la razón. Es una caricatura, pero de ninguna manera es ofensiva, no es agresiva, no trata de denostarlo. Es una caricatura que la hacemos con mucho cariño y la conservamos con mucho cariño. Ahora, Rafa, si me permites, creo que sí, la caricatura de Andrés Manuel será irrepetible, pero debo confesar que estoy con urgencia de ir a comprar una Claudita presidenta para regalársela a mi ahijada, es una niña de 9 años, para decirle que también vale la pena tener muñecas así y que es la representación de la presidenta que ella ve todos los días, que da órdenes a las Fuerzas Armadas y que está llevando a nuestro país a buen puerto. También vale la pena la Claro, Claudita presidenta. que además tiene una imagen que se presta mucho para identificarla. Esa colita de Ujú. caballo que ha usado desde muchos años atrás, la identifica de una manera excepcional, hasta una silueta, ve uno y dice, usted es Claudia, ¿no? Es Claudia, Sí, claro, es sí, o fabulosa. sea que se presta mucho para ese tipo de homenajes. Ahora, no le podemos pedir, si en 6 años Andrés Manuel no logró el cambio absoluto que queríamos, No, sentó las bases, hizo los cimientos de toda una transformación del país, despertó las conciencias, hizo la revolución de las conciencias, pero no logró terminar la labor, menos en 3 días, Monse. Entonces, exactamente. en 3 días le están exigiendo ya cosas, ¿no? No, no. Es absurdo, ¿no? Monse, querida, te agradezco mucho tu presencia. Me quedan muchos detalles pendientes. La personalidad de AMLO, el cariño, estos amores que despertó en nosotros, esta nostalgia que está despertando en la mayoría de nosotros, esta forma de transpolar los sentimientos positivos hacia él, hacia ahora, hacia Claudia como presidenta. Todo esto me deja todavía muchísimas reflexiones que me gustaría seguir compartiendo contigo. Estamos terminando, pero fíjate que la próxima semana
tenemos invitado a un amigo también muy interesante que se llama René González. Y René González escribió un libro que todavía no se publica, pero que va a salir a finales de año, que se llama Los años de la resistencia. Y tú y yo llevamos una muy bonita trayectoria en la resistencia, cuando realmente era la resistencia. Ahora pues es otra cosa. Pero el libro de René me interesa mucho y le voy a pedir que nos platique. Yo creo que vamos a seguir con el tema de López Obrador y por supuesto toda la resistencia que tuvimos en estos años. Entonces yo invito a los amigos, vamos a dentro de 8 días a hablar con René González y hablar de su libro de los años de la resistencia, y posteriormente vamos a seguir hablando con algunos autores de libros sobre temas de este tipo. Por ejemplo, desde la noche de Tlatelolco, todo lo que ocurrió en aquel malhadado 1968, y pues de alguna manera eslabonarlo, cómo se ha ido dando las cosas, y retomo tus palabras, Monse. Toda la lucha a la que nos invitó López Obrador, a la que nos presionó a seguirlo, fue pacífica. No rompimos un vidrio, por eso es que ahora cuando vemos expresiones como la de los muchachos de Ayotzinapa de tirar una puerta de Palacio Nacional y romper los vidrios del Palacio de Gobierno, o las feministas andar rompiendo todas las vidrieras del metro y robar ropa y robar almacenes en el centro. La verdad es que decimos, ¿cómo pueden ser seguidoras de un movimiento liberal, progresista y positivo, ¿no? Claro. Monse, querida, te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Se despide el expresidente también de ustedes, que por acá anda. Nos acompañó todo el programa. Ay. Por favor, dale un abrazo con mucho cariño, todo el cariño y el respeto que merece tu mamá. Y esperamos continuar con estas charlas, Monse, aprovechando tu experiencia y todo, hablar un poquito más acerca de todo lo que hemos vivido y lo que estoy seguro que vamos a vivir en los próximos 6, 12 y ojalá 18 años adelante. Por supuesto que sí, Rafa. Tú sabes que en el momento que me invitas, yo siempre muy feliz de compartir contigo y con todos tus televidentes, internautas. Te mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan ustedes, amigos, la mejor de las semanas.